Arratsaldeon, buenas tardes. Muy agradecido de ver aquí tanta gente para asistir al comienzo de la semana 12ª, Semana Napoleónica, que este año tiene un formato distinto, un formato de 4 charlas, pero a lo largo del mes, los jueves, así como antes lo hacíamos todo en una semana. El título, como veis en el cartel, el título es Vitoria en la poesía inglesa 1813. ¿Por qué ese título? Pues resulta que los ingleses, con este acontecimiento, con esta batalla, con este triunfo de sus ejércitos, se vuelcan en ese acontecimiento y a Vitoria nos llega la noticia de todo lo que se hace en esa época, nos llega gracias a que estuvo en Londres, en la universidad, nuestro conferenciante Julio César Santoyo, que nos dijo, que nos informó de la cantidad de datos, de información que apareció en la prensa en aquella época, y nosotros lo que hemos hecho es recoger esa información y aprovecharla. Al aprovechar, pues este año nos ha tocado organizar en torno a la batalla, a la poesía, en torno a la poesía, estas 4 conferencias, en las cuales la primera va a ser un poco, bueno, aunque el tema es la poesía de forma global, pero para acompañar este dato hemos querido enriquecerlo con aspectos de producción literaria que tenemos en esa época en torno a esa poesía. Eso es lo que hemos querido este año con estas charlas. Entonces la central va a ser la poesía, pero quien nos va a abrir esa puerta va a ser qué es lo que dijo el periódico The Times, qué es lo que dijo, y esa sería la primera. La segunda, pues de esa producción que hay a lo largo y ancho de Europa, que tenemos custodiada en la Fundación Sancho Savio. Esa va a ser la segunda conferencia, y la tercera, lógicamente, la central, la importante, la que nos habla de esa poesía que las primeras informaciones que creíamos que eran, bueno, poesías sueltas de un tipo o de otro, pero resulta, incluso hasta nuestros compañeros de la Puebla tienen su poesía, El árbol de la Puebla, que eso tampoco lo sabían ellos. Y además de poesía suelta, lo vamos a tener en libros. El primero de esos 2 libros que tenéis ahí hablan de la batalla de Vitoria y de los Pirineos, de 104 páginas, poesía, 104 páginas. La otra, que recoge ya más batallas realizadas aquí en la península, 43 páginas de poesía, y la que dedica solamente a la batalla de Vitoria es 32 páginas, que no está mal, de esa producción. O sea que tenemos una producción importante hasta tal punto, bueno, y esa producción se centra en los años napoleónicos, principalmente la República Francesa y después la napoleónica. Ahí es donde se producen esa cantidad de producción literaria, sobre todo de poesías, hasta tal punto que en el bicentenario nos van a recordar que la importancia que tuvo esta batalla, y nos van a decir que esta victoria ahora apenas figura en la memoria pública, pero podría decirse que fue incluso más importante que Waterloo. Para ellos, desde luego, para los ingleses es mucho más importante que Waterloo. Pero como lo que nos interesa, visto este panorama, nos interesa ver quién es el que nos ha contagiado esa magia por toda esta información que nos llega de Londres. Pues tenemos aquí Julio César Santoyo, que es un personaje que diríamos que es una persona que diríamos que es de Vitoria, aunque no haya nacido aquí, pero sus raíces las tiene en Vitoria. Sus estudios por distintas universidades, la de Londres fue muy importante por la información que nos trajo. La Universidad del País Vasco también es importante, y en la actualidad, o hasta este momento, ha estado en la Universidad de León,
en la cual ha estado de rector durante 10 años y ahora es profesor emérito, lo cual agradecemos que venga pues a contarnos muchas de esas cosas que ha ido creando a lo largo de su vida. Y la producción que nosotros hemos aprovechado, cosas que hemos aprovechado hace 2 años, aprovechamos información que nos llegó con respecto a la moda que se genera en Londres para festejar el acontecimiento, pero yo creo que lo más importante es la producción de libros que nos ha hecho, y aquí tenemos un ejemplo de libros que hablan de cosas próximas a nosotros. Después tiene otro montón de ellos, y el que está todavía en producción continua es el de la imprenta. Es el de la imprenta, que ya va por el 5.º tomo. Cuarto, me he pasado. Por el 4.º tomo, porque su actividad importante son los estudios anglosajones, pero los trabajos relacionados con la traductología, que ha hecho traducciones de personajes importantes como Christopher Marlowe, John Tolkien, Oscar Wilde, por ejemplo. Bueno, pero yo creo que estos rasgos que hemos dado necesitamos oírle, porque la riqueza cultural que nos aporta creo que es muy importante, y cuando quiera nos va a hablar desde el micrófono de pie, porque le gusta más su actividad de educación, siempre ha estado de esa forma dirigiéndose al público. Pues adelante, sí. Cuando quiera. Le damos paso pues a nuestro conferenciante primero de esta semana napoleónica. Vale, ¿ya se oye? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Sí, gracias. Buenas tardes y gracias a todos por su compañía. Los comentarios de Patxi Viana se complementan con el título de esta charla, que no llamaré conferencia, porque tiene un subtítulo. La batalla de Vitoria es el título, pero el subtítulo es de cómo el mundo conoció la noticia, que creo que es un aspecto que no se había tratado en conferencias anteriores. La batalla de Vitoria se puede tratar desde 1000 perspectivas, pero quizá no de esta. Bueno, hace ahora algo más de 50 años, allá por los primeros años 70 del pasado siglo, y confieso que da casi vértigo recordarlo, cursaba yo en la Universidad de Londres un máster en lingüística aplicada. Eso por las mañanas. Por las tardes, que las tenía libres, las dedicaba a revolver libros, periódicos y papeles viejos, algo que se me da muy bien, sobre Vitoria y el País Vasco en general, más en particularmente Álava, en la Biblioteca Británica, que por entonces, hoy ya no, ocupaba buena parte del Museo Británico. Fruto de aquellas búsquedas vespertinas mías en la Biblioteca Británica, fueron luego ya aquí en Vitoria, a lo largo de los años 70, 5 o 6 libros de tema alavés, entre ellos La Legión Británica en Vitoria, por ejemplo, y también un buen número de artículos, 3 de los cuales publicados a partir de 1971 en el boletín Sancho el Sabio, vienen hoy al caso porque llevan por título Poemas ingleses a la batalla de Vitoria, Ecos ingleses de la batalla de Vitoria y el novelista Thomas Hardy y la batalla de Vitoria. Como digo, algo más de 50 años han pasado y hoy se cierra también en esta ciudad un círculo entonces abierto en mi vida académica, que tan alejado ha estado de mi querida Vitoria. Por la oportunidad de cerrar ese círculo, aquí y con el tema de esta batalla,
he de dar las gracias a la Asociación Histórica Vitoria 2013 y en particular a Patxi Viana, que tuvo la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes estos minutos en memoria y recuerdo de aquella batalla. Entrando ya en faena, permítame comenzar con una breve cita de un historiador inglés. Vittoria was the most significant Allied victory over the French army before Waterloo. O lo que es lo mismo. Vitoria fue la más importante victoria aliada sobre el ejército francés hasta Waterloo. De ello nunca le ha cabido duda a ningún historiador, como tampoco me cabe a mí de que la batalla de Vitoria puso también por primera vez y para siempre el nombre de esta ciudad en las páginas de la historia contemporánea de Europa. Siendo pues como fue la más importante victoria aliada hasta Waterloo y por lo tanto la más importante derrota francesa hasta Waterloo, a mí siempre me sorprendió al consultar los periódicos ingleses de la época que Europa, toda Europa, tardara tanto en conocer la noticia. Nada menos que 2 semanas. Acostumbrados como hoy estamos a conocer una noticia poco después de que ocurra en cualquier parte del mundo, o incluso a verla y oírla en directo mientras está ocurriendo, que tal fue el caso, por ejemplo, lo recordarán, del trágico incendio de 2 edificios en Valencia el pasado mes de febrero, uno no deja de preguntarse, ¿cómo fue que el mundo tardó 2 semanas en conocer una noticia tan importante para la historia de Europa? O lo que es lo mismo, ¿por qué caminos llegó la noticia de la batalla de Vitoria a Inglaterra, a Suecia, a Prusia, a Rusia, a Austria, a América incluso? ¿Por qué caminos le llegó al propio Napoleón? He considerado que por su interés merece la pena detenerse siquiera algunos minutos, los de este acto, en saber cómo y dónde transcurrieron aquellos 11 o 12 días de finales de junio y principios de julio de 1813, y en saber cómo unos lo celebraron a lo grande y cómo otros lo lamentaron también a lo grande. La batalla de Vitoria concluyó al atardecer del 21 de junio de 1813. Parte del día siguiente a la batalla, el 22 de junio, y ya en Salvatierra, Wellington, que comandaba las tropas aliadas, lo ocupó en dictar un largo despacho en el que comunicaba al príncipe regente de Gran Bretaña, el rey había sido inhabilitado por enfermedad mental, los principales detalles del encuentro armado de la víspera. La huida en desbandada del ejército francés, dejándolo todo detrás, y la victoria, sin paliativos, de las tropas aliadas anglo-luso-españolas. Es al final de ese despacho donde Wellington incluye un breve párrafo en el que dice: y aprovecho la oportunidad que me brinda este informe para expresar mi satisfacción por la conducta de varios oficiales ingleses que menciona, así como por el comportamiento del mariscal del campo, don Miguel de Álava, y el del brigadier general, don Joseph Lawlor, que tanto tiempo llevan conmigo y cuya colaboración tan útil me ha sido. Y Wellington termina: envío este despacho con mi ayudante de campo, el capitán John Fremantle. Él tendrá el honor de poner a los pies de Su Alteza Real el Príncipe Regente el estandarte del 4º batallón francés que cayó en poder nuestro y el bastón de mando del mariscal de Francia, Jourdan. El capitán Fremantle contaba 23 años en ese momento y era ayudante de campo y secretario privado de Wellington, pero no partió de Salvatierra ese día 22. 2 días después, el 24, Wellington estaba ya en Irurzun, en Navarra, y en un nuevo despacho firmado en esa fecha comunicaba que la partida del capitán Fremantle se ha retrasado hasta hoy por la necesidad de completar distintos partes oficiales. Supriman en aquel año de 1813 los medios de difusión rápida de cualquier noticia lejana, por supuesto la radio, la televisión,
hasta el Morse y cualquier otro medio que dependa de la electricidad. Y no les quedarán sino las palomas mensajeras, que sí sirvieron años después para cruzar el Canal de la Mancha y llevar a Londres la noticia de la victoria de Waterloo, pero en las que ni siquiera cabría pensar, las palomas, en el caso de Vitoria, por la enorme distancia y todo un océano que separaba nuestra ciudad de Londres, y porque el camino por Francia, obviamente, era impensable. No fueron las palomas, pero sí un gorrión el que acabó llevando la noticia a Inglaterra. No se extrañen, solo me he permitido jugar con las palabras. Quien trasladó a Inglaterra al capitán Fremantle fue el Sparrow, gorrión, un bergantín de guerra con 3 palos, una gran superficie de velas que le conferían velocidad y agilidad, y quizá lo más importante en aquellos momentos, armado con 16 cañones. El Sparrow formaba parte de una pequeña flota inglesa que patrullaba la costa cántabra y vasca. Por mucha prisa que se diera Fremantle, no creo que el Sparrow partiera de la costa vasca hasta el día 25, quizá probablemente el 26. En la Biblioteca Británica tuve la suerte de poder consultar allá por 1970 la edición completa del año 1813 del periódico The Times, entonces recién microfilmada, que en lo que a la batalla de Vitoria concierne representa un inigualable archivo y repertorio documental. Por ello, a partir de este momento seguiré el paso de los días en Gran Bretaña de la mano de este y otros periódicos ingleses, en los que todavía el jueves 1 de julio, 10 días después de la batalla, no se encuentra indicio alguno de que se hubiera celebrado ningún encuentro bélico, como no fuera la posibilidad de que se celebrase. Con esa fecha, 1 de julio, se leía en The Times: el día 17 de junio, 4 antes de la batalla, se trasladó el cuartel general de Wellington a Quincoces y el 18 a San Martín. Se esperaba que el 19 se encontrasen ya a 4 leguas de Vitoria. No es improbable que los franceses traten de probar fortuna en una batalla en toda regla, porque la llanura que rodea a Vitoria les proporciona una situación favorable. Después de 6 días de navegación, el viernes 2 de julio, el Sparrow arribaba por fin al puerto inglés de Plymouth, el más alejado de la costa francesa. Ese día, mientras el capitán Fremantle cabalgaba camino de Londres, en los periódicos británicos seguía aún el silencio más absoluto. Pero mientras tanto, mientras él cabalgaba, desde Plymouth se enviaba mediante telégrafo óptico un telegrama urgente a Londres, que por las propias limitaciones del medio tuvo que ser muy breve y que, por culpa de frecuentes nieblas, como dice el periódico, tardó en llegar más de lo deseado, cuando la noche ya caía sobre la ciudad. Y ese telegrama decía lo siguiente: ha llegado de las costas de España el Sparrow. Lord Wellington ha obtenido una completa victoria y ha capturado toda la artillería, bagajes y equipo militar del enemigo. Punto y aparte. Fue lo único que al día siguiente, el sábado, día 3 de julio, pudo publicar The Times, y con él los otros periódicos de la capital. Pero eso bastó para que la expectación fuera enorme. Fue un sábado de constantes preguntas aún sin respuestas. ¿Dónde había sido la batalla? ¿Cómo había ocurrido? ¿Cuándo había sido? No había fechas, no había lugares. Llegado a Londres, Fremantle entregó en el Ministerio de la Guerra, entonces en Downing Street, los despachos de Wellington, el bastón de mando del general francés Jourdan y demás muestras de la derrota francesa en Vitoria. Y ese mismo día, día 3, ya de tarde, el periódico oficial de London Gazette, nuestro BOE de aquella época, publicaba un número extraordinario que apenas duró minutos en las calles. Reproducía entero y a la letra el primer despacho de Wellington completo, el que firmó en Salvatierra al día siguiente de la batalla.
también en edición extraordinaria, The Times y los otros periódicos, cientos de copias con intención de enviarlas a los puertos europeos y distribuirlas con la mayor amplitud posible. Se adoptarán todos los medios a nuestro alcance para su difusión, comentaba The Times. Me atrevería a decir que el entusiasmo que en la sociedad británica despertó la noticia de la batalla de Vitoria no volvió a tener allí parangón hasta las celebraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Quizá exagero, pero creo que no. Porque lo que siguió a ese día 5 de julio fue todo un mes entero de sorprendentes manifestaciones de júbilo nacional en todos los órdenes de la vida, incluida la moda. El historiador hispano-inglés Ignacio Paz, especialista de estudios napoleónicos, escribió hace poco en inglés un extenso ensayo titulado, traduzco, La opinión popular británica de la Guerra Peninsular, que así se conoció entonces, 1808-1814. Muy al comienzo de ese estudio, escribe este autor, y traduzco, el número de artículos, canciones y poemas épicos que en Inglaterra se publicaron en celebración de la batalla de Vitoria en junio de 1813 es demasiado colosal, es la palabra que utiliza, como para ser estudiado en este ensayo. Nada extraño ni exagerado hay en el comentario. El número de artículos, canciones y poemas fue tan colosal que no puedo abordarlo en este ensayo. Nada extraño ni exagerado hay en este comentario, porque el encuentro armado que se vivió a la vista de la ciudad de Vitoria aquel 21 de junio llenó día tras día páginas enteras de los periódicos de toda Gran Bretaña. Se los copiaban unos a otros. Con partes oficiales, artículos de opinión, cartas de los lectores, relatos individuales de la batalla que iban llegando, crónicas detalladas de las fiestas y festejos. Fue durante muchos, pero muchos días, la palabra de moda en boca de todos, Vitoria, con dos T's, en el caso inglés. Y testigo y notario de ello fue la prensa que aún se conserva y que sería interesante que Vitoria, la Vitoria Gazette de hoy, recuperara para sus propios archivos, si aún no lo ha hecho. Sería yo incapaz de embutir aquí en unos pocos minutos todo lo que aquel mes de julio se vivió en Inglaterra, pero intentaré dar al menos algunas pinceladas. La apoteosis llegó al atardecer del día 5 de julio, cuando comenzaron a aparecer las primeras iluminaciones que se habían estado preparando desde la víspera. El diario The Times, en crónica publicada al día siguiente, se hacía eco de la multitud de lámparas, lamparillas y transparentes que adornaban muchas calles céntricas de Londres. Nunca se habían visto tantas en número, comenta el cronista, así como en gusto y esplendor. Los dos únicos temas de las iluminaciones fueron Wellington y Vitoria. En la embajada española se había cubierto de luces toda la fachada y en un gran transparente se leía la leyenda: al duque de Ciudad Rodrigo, Wellington, Victoria de Vitoria, 21 de junio de 1813, la nación española. Piccadilly Street era una de las calles en camas de derroche de luces se estaba haciendo. Casi todas las casas se hallaban iluminadas, algunas espléndidamente, como la del marqués de Wellesley, era el hermano de Wellington. Al día siguiente todos los periódicos de Londres coincidían en la misma frase. Por todas partes se veían inscripciones con el nombre de Vitoria, transparentes y bustos de Wellington. A partir del día 6, los periódicos se llenaron de cartas particulares de quienes habían tomado parte en la batalla, oficiales sobre todo, que mandaban detalles a sus familiares y que estos presentaban en el momento a los periódicos para su inmediata publicación. Muchas de esas cartas, es curioso, tienen detalles complementarios de testigos de primera vista que no constaban en la documentación oficial. En una de ellas, remitida el día 23 de junio, ya desde Alsasua, el día a 8 leguas de Vitoria, se leía lo siguiente:
El mismo José Bonaparte escapó por muy poco de caer prisionero de un destacamento del 10º de húsares que perseguían su carruaje. Un dique de molino que inesperadamente les cortó el paso impidió que le hicieran prisionero. Mientras daban un rodeo para evitar el dique, el rey escapó, dejando abandonado el vehículo en que viajaba y en él todos sus efectos personales, tabaqueras de oro, joyas, dinero y ropas. También ha caído en nuestro poder la Caja General de Pagos del Ejército. El periódico The Times, en otra carta del 25 de junio, dice: el rey José acababa de dejar Vitoria en un coche tirado por 6 caballos. El capitán Henry Wyndham, que mandaba un escuadrón del 10º de húsares, persiguió y alcanzó el vehículo y disparó contra él su pistola. El rey saltó fuera al instante, montó en un corcel y escapó con gran celeridad. El capitán Wyndham, al ver entonces que solo 2 húsares habían podido seguir su rápida carrera y que el rey José llevaba una escolta de 50 dragones que habían comenzado a hacer fuego contra él, se vio obligado a retroceder y el rey escapó. La escena que dibujan estas 2 cartas es mucho más completa, mucho más rica que el escueto "el rey José huyó a caballo" que ofrecían los partes oficiales de Wellington. ¿Qué duda cabe? Fiestas y festejos los hubo un día sí y otro también, durante todo el mes. Notables sobre todo los que se celebraron a partir del día 6 en los jardines de Vauxhall. Los de ese día, a los que asistió la familia real, contaron con banda de música y fuegos artificiales y, según The Times, no han tenido precedente en esplendor. Y añade el mismo periódico, nota de época, después de lo cual se sirvieron en cada una de las puertas de los jardines 3 barriles de cerveza entre la gente del pueblo para que bebiera a la salud del marqués de Wellington. Poemas en tonos heroicos, épicos incluso, en celebración de la batalla de Vitoria los hubo aquel mes de julio en todos los periódicos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y de ellos podría hacerse una amplia antología, si no se ha hecho ya. Yo publiqué en su día en original y traducción, con comentarios, 7 de ellos que me parecieron representativos. Pero no hubo 7, hubo un 100. Eso sí, de toda clase y condición, buenos, regulares y malos, al menos desde un punto de vista literario. Porque en aquellos días de exaltación patriótica, todo el mundo parecía estar inspirado y capaz de hacer un poema, incluido un joven de 23 años, John William, autor del poema The Battle of Victoria, la batalla de Vitoria, de 75 estrofas, al que los críticos pusieron a caldo o cual digan dueñas, porque dijeron, no valía un higo a la letra, era poesía bombástica a la letra, y él era un versificador pueril, también a la letra. Con todo y con eso, este tal William publicó en Londres, ese mismo 1813, un libro de 218 páginas, titulado La campaña, poema en celebración de las batallas de Vitoria y los Pirineos. Un momento. En músicas, canciones, conciertos y demás con el nombre de Vitoria, ya ni les hablo. De aquellos tiempos míos en la Biblioteca Británica he guardado durante 50 años 2 partituras. Tengo aquí. Una. 1813, las 2. Vitoria o la brillante estrella de Bretaña, Bretaña. La batalla de Vitoria, tuviéramos un piano, podríamos ejecutarlas. La batalla de Vitoria o el héroe de España. Ambas de conocidos compositores ingleses de comienzo del siglo XIX. En la tarde-noche del 10 de julio se presentó en el Teatro Royalty lo que fue calificado de Times como un gran espectáculo de ópera,
con el título de la Batalla de Vitoria, en el que se estrenaron, dice, varias canciones cuyo tema era la brillante victoria recientemente conseguida por Lord Wellington sobre el ejército francés. Y así día tras día. Todavía el 29 de ese mes, 29 de julio, bastante más de un mes después de la batalla, The Times informaba que en honor de la Batalla de Vitoria se ha ofrecido en el Teatro de la Ópera un espectáculo musical con varias canciones relativas a la derrota de los franceses. Bueno, pues mientras todo esto ocurría en Gran Bretaña, la otra noticia, la de la derrota francesa, había ido siguiendo su propia ruta, esta vez por tierra, camino primero de París y desde allí a Dresde, capital de Sajonia, donde aquellos días se hallaba Napoleón, al que parece que los generales, sus generales, no tenían muchas ganas ni mucha prisa de informar de lo que había ocurrido en Vitoria. Por otro lado, a unos 300 kilómetros de Dresde y de Napoleón, en el Palacio Barroco de Trachtenberg, en la Baja Sajonia, en la Baja Silesia, se hallaban reunidos el rey de Prusia, Federico Guillermo III, el zar Alejandro I, Óscar, heredero de la corona sueca, dos representantes de Austria, Metternich y el conde Johann von Stadion, y el plenipotenciario británico, conde de Cathcart. Se pretendía firmar un armisticio con Napoleón, pero en realidad lo que se buscaba, con muchas reservas por parte de Austria, que se negaba, era una coalición de naciones y ejércitos que se enfrentara de una vez por todas al emperador francés. Así estaban las cosas. Napoleón, por un lado, mandatarios, jefes de Estado a 300 kilómetros, intentando crear una coalición contra él. Y fue la noche del 30 de junio, cuando llegó a Dresde un correo que traía a Napoleón las primeras noticias de una derrota sufrida por su ejército en Vitoria. Más que despachos detallados como los de Wellington, como los que Wellington había enviado a Inglaterra, lo que Napoleón conoció aquella noche fue la escueta noticia de que el ejército francés, que comandaban su hermano el rey José y el mariscal Jourdan, había sido derrotado en Vitoria. Alguien no había querido contar al emperador toda la verdad, o bien había decidido dársela poco a poco. Ni siquiera supo esa noche, por ejemplo, que su hermano, el rey José, había huido a uña de caballo del campo de batalla. Con todo, Napoleón prohibió la difusión de la noticia por cualquier medio impreso y ordenó que los periódicos oficiales se limitaran a decir que tras un breve encuentro armado en Vitoria, el ejército francés se estaba concentrando en Aragón. Resulta así muy interesante la correspondencia napoleónica de los días que siguieron a aquella noche del 30 de junio. Ya al día siguiente, 1 de julio, Napoleón destituyó del mando a su hermano, para el que es absolutamente inepto, dice, y al mariscal Jourdan, y dio todos los poderes al mariscal Soult, al que envió inmediatamente a reorganizar las tropas derrotadas acantonadas cerca de Biarritz a la espera de órdenes. El 3 de julio, Napoleón escribía al general Clark: sigo sin entender lo ocurrido en España. No sé si es una batalla que hemos perdido, ni qué tropas había allí, ni dónde se encuentran hoy el rey y su ejército. 2 días después, 5 de julio, espero con impaciencia las informaciones del ejército de España. Sigo a ciegas sobre lo ocurrido allí. Sigo sin saber qué es lo que ha pasado. Todavía una semana más tarde, el 11 de julio, le comentaba al mismo general Clark: estoy tan sorprendido como indignado por no contar aún con noticia y razón alguna de la situación de mi ejército en España. Desconozco las bajas que ha habido, ni siquiera sé lo ocurrido en la batalla. Testimoniad al mariscal Jourdan mi total desagrado, comunicadle que queda suspendido de sus funciones y ordenadle que se retire a sus tierras. Permanecerá suspendido hasta que haya concluido ese primer deber de ponernos al día de lo que ha pasado y de darnos en detalle el relato de esa batalla. En fin, testimoniad también mi descontento a mi hermano, el rey José,
por no haber recibido de su mano información detallada de lo ocurrido. Napoleón, pues, supo parcialmente la derrota de sus tropas en Vitoria el 30 de junio, cuando todavía el capitán Fremantle estaba en alta mar, y 3 días antes de que la conocieran las autoridades de Londres. Y pasó que, a pesar del silencio impuesto por Napoleón, el resto de Europa conoció la noticia antes que los propios ingleses. ¿Cómo pudo ser? Cosas de la historia, que como la imprenta también tiene sus duendes. Habíamos quedado en que la noche del 30 de junio un correo llegó a Dresde y comunicó a Napoleón la derrota sufrida en Vitoria. Dio la casualidad, las casualidades también se dan en la historia, de que en aquellos momentos se hallaba presente, departiendo con Napoleón, un militar austríaco en misión diplomática, el mariscal de campo conde Bubna von Lützow, que conoció la noticia del triunfo de los aliados en Vitoria pocos momentos después de que el emperador la supiera, y que en secreto envió al conde austríaco Stadion un correo especial que llevó a destino en la madrugada del 1 de julio, aún de noche. Cuenta el historiador Altington que Stadion leyó el mensaje a la luz de una vela e inmediatamente se lanzó corriendo por los pasillos del palacio de Trachtenberg, a donde daban las habitaciones de los ministros y jefes de Estado, entrando como en tromba en algunas de ellas y gritando a todo pulmón: «¡Han echado de España al rey José! ¡Han echado de España al rey José!». No fue solo una noticia. En términos coloquiales diríamos que fue todo un notición. Hasta el punto de que el zar Alejandro I ordenó que en las iglesias ortodoxas se entonara un solemne Te Deum de acción de gracias por la batalla de Vitoria. Primer caso conocido, comentó entonces el conde Cathcart, de un Te Deum cantado en esta corte por una victoria en la que no habían intervenido tropas del Imperio ruso. Y por supuesto, las negociaciones con Napoleón para un armisticio quedaron rotas inmediatamente, y Austria, hasta entonces muy remisa, acabó sumándose a la gran alianza antinapoleónica de 6 naciones, que aquel mismo año, en 1813, acabarían derrotando a Napoleón en las batallas de Hanau y Leipzig y obligando al emperador a retirarse a París. ¿Qué tales fueron, a la larga, las consecuencias de la batalla de Vitoria? O no tan a la larga. Y así fue como la noticia de la derrota francesa en Vitoria llegó también a Viena. Y en Viena estaba Beethoven. La historia es bien conocida. La idea de celebrar tal acontecimiento con una obra musical parece habérsela sugerido un amigo suyo, el ingeniero Johann Melzel, que había ideado una orquesta mecánica, una especie de gran armario o caja de música capaz de imitar los instrumentos de una orquesta. Lo alimentaban unas bobinas que, una vez cargadas, la máquina ejecutaba de forma automática, como si de una orquesta de autómatas se tratara. Era un semiautómata capaz de tocar los instrumentos musicales de una banda militar. Melzel convenció a Beethoven para que compusiera una obra para su Panharmonicum, que así lo llamaba, en celebración de la batalla de Vitoria. Aceptó Beethoven, pero abandonó la idea del panarmónico y acabó componiendo una pieza sinfónica, breve, 15 minutos, poco más, su Opus 91. Le ocupó entre agosto y octubre de 1813 y lleva el título de La batalla de Vitoria o La victoria de Wellington. Aunque la crítica no le ha sido muy favorable, su estreno, el 8 de diciembre de 1813, en la Universidad de Viena, fue todo un éxito. Beethoven dirigió su propio Opus 91 en un concierto misceláneo en el que también se estrenó su 7ª sinfonía. Un estreno, por cierto, por todo lo alto, con una orquesta de 100 músicos, de los que formaron parte incluso varios famosos compositores amigos, o no tanto, como Salieri, Hummel, Dragonetti o Spohr. Es una pieza de música marcial, música de propaganda, la han llamado, pero
que en aquellos momentos, y dado el contexto, días después, el 12 de diciembre, y ya en 1814, en varias ocasiones de los meses de enero, febrero y marzo. También en España se propagó con inusitada lentitud, desde la perspectiva de hoy día, claro, la noticia de la batalla de Vitoria. Quienes más interesados podían estar por conocer todos los detalles de lo que había ocurrido eran los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz, capital entonces de la España invadida. Todavía el 1 de julio, 10 días después de la batalla, un diputado a Cortes por Extremadura, Fernández Golfen, solo pudo comentar con sus colegas, y así lo refleja el diario de sesiones de esa fecha, que corrían noticias muy lisonjeras y satisfactorias de los ejércitos nacionales y aliados en la península, sin más detalles. Es decir, rumores nada confirmados. Pero el rumor bastó para que el secretario de Hacienda, que casualmente asistía a la sesión, presentase un oficio que le había remitido el intendente de Burgos, participándole la completa derrota del ejército francés. Leyóse dicho oficio, dice el diario de sesiones, cuyo interesante contexto conmovió de un modo extraordinario los ánimos de los señores diputados. Las palmadas y vivas a la patria manifestaron de un modo nada equívoco los patrióticos sentimientos que a unos y otros animaban. Vale. En estas estaban, ese mismo día, muy atareado debió ser, cuando muy oportunamente llegó también otro oficio del brigadier Antonio Rosselló, jefe del Estado Mayor del ala derecha del Cuarto Ejército, en el que comunicaba la gloriosa acción del 21. Y daba ya los primeros detalles. 70 piezas de artillería, infinidad de carros de municiones, equipajes inmensos, tesoros del ejército y cajas de pago de los regimientos han caído en poder de los aliados. Se ignora la pérdida de los enemigos, pero se puede asegurar que jamás ha habido acción más completa y decisiva. Con todo, no fue hasta la sesión del día siguiente, viernes 2 de julio, cuando las Cortes de Cádiz tuvieron ya noticias ciertas y oficiales de lo ocurrido en Vitoria. Remitidas por el secretario de la Guerra, llegaron ese día copia de 2 oficios del duque de Wellington al gobierno, en que participaba, dice el diario de sesiones, la gloriosa acción del 21 pasado en las inmediaciones de Vitoria. Eran copia de los 2 despachos que Wellington firmara en Salvatierra e Irurzun los días 22 y 24 de junio. Concluida la lectura de estos 2 documentos, anota el diario de sesiones, leyó el diputado por Álava, señor Arostegui, el siguiente papel y se aprobó la proposición con que concluye. El papel decía: conseguida tan señalada victoria en el centro de la muy noble y muy leal provincia de Álava, que tengo el gusto de representar en este augusto congreso, y muy cerca de la ciudad de Vitoria, justo será que se eternice también su memoria. A este efecto pido a VM se sirva decretar que cuando las circunstancias lo permitan, se erija un monumento a expensas del erario público para recordar a la posteridad más remota tan glorioso suceso. Al parecer, las circunstancias aludidas no permitieron erigir el monumento hoy en la Plaza de la Virgen Blanca hasta 1917, 104 años después de la batalla, pero esa ya es otra historia. En cuanto al diputado por Álava, Manuel Arostegui Sáenz de Olamendi, añadir únicamente que falleció en Cádiz 5 meses después, el 7 de noviembre de aquel mismo año 1813, de fiebre amarilla. Ni que decir tiene que cada barco que partía de Cádiz trasladó al otro lado del Atlántico la noticia de la derrota francesa en Vitoria. Aún así fueron precisas varias semanas más, hasta que por fin, muy a finales de agosto, el nombre de Vitoria comienza a aparecer en las gacetas oficiales de La Habana, México, Caracas y Buenos Aires. Pero no fue hasta el 2 de septiembre, cuando la Gaceta del Gobierno de México, periódico oficial del entonces virreinato, publicó un número extraordinario que se iniciaba
bajo el siguiente epígrafe, en letras de buen tamaño: completa derrota de los ejércitos franceses en la península cerca de Vitoria, 2 de septiembre. Para finales de ese septiembre, sin embargo, la Gaceta de Caracas citaba la batalla de Vitoria como algo ya conocido desde hacía varias semanas. Bueno, así fue. Y esa es la historia de cómo el mundo conoció la noticia de la batalla de Vitoria. Si viajan ustedes a Leipzig, en Alemania, no dejen de visitar al sudeste de la ciudad. Se llega por 2 líneas de tranvía. El excepcional monumento que allí se levanta en conmemoración de la batalla que en aquellos campos se libró y ganó contra las tropas napoleónicas a mediados de octubre de aquel mismo año 1813. Es un monumento impresionante, de dimensiones francamente colosales, 91 metros de altura, 500 escalones, que sin duda el tiempo respetará durante muchos siglos. Pueden verlo en imágenes en Google, tiene muchísimas páginas. Es probablemente el monumento que más me ha impresionado, como tal. Nuestro monumento a la batalla de Vitoria no tiene esas dimensiones, pero es hermoso. Y desde hace más de un siglo es un importante símbolo de esta ciudad. Y también un recuerdo permanente de tantos hombres como muy cerca de aquí murieron o cayeron heridos por la libertad de un país y de toda Europa. Merece la pena conservarlo, siquiera sea para recordar a la posteridad más remota tan glorioso suceso, como dijo el diputado Manuel de Arostegui en las Cortes de Cádiz. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. Ahora se abre el turno de preguntas, que seguro el tema del periódico The Times, esa información que continuamente estaba dando durante un mes, todavía quedarán ahí en los papeles información o noticias o anécdotas. Sería interesante, bueno, deberes ya nos ha mandado, que ese documento de ese periódico tendría que estar en nuestros archivos. Pues a ver cómo lo hacemos. Bien, Paco, por si acaso. Una cosa es preguntar y otra es responder. Sí, por si acaso si hay alguno que no tiene, hemos reproducido un artículo, poesías que recopiló en Londres hablando de Vitoria. Me imagino que lo tienen casi todos. Si hay alguno que no lo ha recogido, lo tiene en la parte final, en la puerta de entrada, porque es interesante tener ese documento, y quién sabe si en algún otro momento podamos reproducir alguna otra de esas largas poesías que hemos mencionado o que se han mencionado aquí. Sería interesante disponer de ellas, tener archivadas o tener una reproducción de las mismas. Hay alguno que incluso se va a atrever a hacer una traducción de alguna de esas poesías largas porque, bueno, pues porque es interesante ese mensaje que se distribuye por toda Europa, bueno, sobre todo por Inglaterra, por Londres, ese mensaje que nos hablan, que están expandiendo los británicos, pues eso, tenerlo aquí recopilado, saberlo, conocerlo, creo que es importante. A ver, alguna mano por ahí levantada. Creo que Paco, no, Pacho, querías preguntar algo. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy esclarecedora y me vale mucho para la mía de dentro de 15 días, que me atreveré a sumergirme un poco en lo de William, ¿vale?
en el poema de William, justo lo acabo de leer porque me lo enseñó Pachi y dije, oh, un poema épico, esto tenemos que verlo, ¿no? De la batalla. No oigo bien. Más alto. Perdón. Y bueno, entonces, justo acaba del poema de William, me ha sorprendido que los datos biográficos que tenías de él, que tenías 23, porque yo todo lo que he buscado no aparece. No aparece. O sea, encuentro un jugador de rugby, que se llama así, Gales, Sí. ¿no? Pero que será descendiente, no sé. Pero bueno, tiene su interés y me ha gustado mucho esa crítica que has hecho de que es un poema malo, ¿no? Sí. En el sentido de que Yo no lo digo, lo dijeron sus contemporáneos. Lo dijeron sus contemporáneos, a mí me lo ha parecido también, ¿vale? También. Pero le veo mucho a lo que no dice y lo que sí dice, y da muchas interrogantes que me han parecido muy interesantes. Pero me ha sorprendido eso, que dijeras que tenía 23 años, supongo que por la prensa, ¿no? Lo tienes de la época, esos datos, ¿no? Yo, el libro que publicó entero, la campaña, ese no lo conozco. La referencia existe, ¿no? Y se puede leer, pero no lo he leído. Está en internet de todas maneras. Está todo ya en internet, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Tengo que reconocer que he disfrutado muchísimo con su conferencia. Yo soy médico pediatra y estuve en el año 57 con una beca en París, trabajando en el Hospital Trousseau. Y después de mucho tiempo viví en la ciudad universitaria de París. Delante de la ciudad universitaria de París hay un boulevard que se llama Jourdan, el boulevard Jourdan. Pero yo entonces no sabía ni siquiera quién era Jourdan, y resultó ser un mariscal de Napoleón, que ahora ha salido y que el que salió huyendo de la batalla de Vitoria. Exacto. Después de muchos años yo me enteré de todas estas cosas, ¿no? También mi formación francesa me motivó saber por qué habían surgido los hospitales infantiles en Europa. Y fue las campañas napoleónicas que dejaron una reguera de huérfanos tal claro. que se fueron los primeros centros hospitalarios para niños a principios del siglo XIX. La Charité en Berlín y el Hospital de Saint-Jean-l'Assisté en París, que a continuación se llamó Enfants Malades, que está en una zona muy conocida de París, ¿no? Sí. De la orilla izquierda. Y entonces yo comprendí todo lo que había sido. O sea, fue tal el número de huérfanos que dejaron las batallas de Napoleón en toda Europa, que fue un problema que entonces, con los medios que existían, estamos hablando, como usted sabe muy bien, mejor que yo, que era al principio del siglo XIX, y entonces nadie sabía muy bien qué hacer con semejante problema, ¿no? Pues no existía para nada ninguna política social que solucionara el problema de tal cantidad de huérfanos. Otro hecho fue la igualdad, la equidad entre los títulos de cirujano y médico en la universidad francesa, porque antes de eso los cirujanos eran sangradores Sí. y barberos, pero a partir de las guerras napoleónicas los cirujanos en Francia pasan a ser la misma categoría que los médicos. Se desarrolló muchísimo la medicina de guerra con las guerras de Napoleón, como no podía ser de otra manera, por la cantidad de heridos y demás. Y las cosas que lees te dejan pasmado en nuestra época, ¿no? Porque a la gente, claro, tenían una herida en un brazo, como se le iba a infectar, le cortaban el brazo y punto. Así fue el asunto. Pero tuvieron que inventar un sistema de ambulancias. Se inventó durante la época napoleónica un sistema de ambulancias para recoger a los heridos del frente y trasladarlos o bien a hospitales de campaña o a hospitales en la retaguardia, ¿no? Y realmente los cirujanos franceses, se puede decir que brillaron entonces de una manera total, y fue porque entonces se equiparan los cirujanos a los títulos universitarios de médico en Francia. Y nada más, ya da un rollo suficiente. La batalla de Vitoria da para muchos datos complementarios y comentarios complementarios, porque en tantas ciudades inglesas, sobre todo inglesas,
hay una calle Vitoria. Pues la hay, y en muchas poblaciones inglesas hay una calle que se llama Vitoria, con dos T's, claro, como ellos la escriben. El origen es único, claro, evidentemente, ¿no? Ahí ha quedado, probablemente quien vive en esa calle no sepa qué es esa Vitoria, pero lo es. Otra anécdota, se corrió, o ha habido una leyenda urbana quizá, yo la he oído alguna ocasión, que los habitantes de Vitoria se beneficiaron muchísimo con los despojos de la batalla, porque claro, los franceses lo dejaron todo, absolutamente todo. Escaparon a uña de caballo, el que pudo, el que no, prisionero o muerto. Y corrió el rumor de que los vitorianos habían saqueado el campo de batalla y se habían hecho con cierto dinero. Bueno, pues no es cierto. Primero porque Vitoria, asustada, vio lo que estaba pasando, pero no pasó en Vitoria. Y gracias a Dios, las tropas aliadas no saquearon la ciudad porque Miguel de Álava lo impidió, cerró las puertas. Además, con el consentimiento de Wellington, y Vitoria ciudad no sufrió absolutamente nada. Pero tampoco los vitorianos salieron a por los despojos de la batalla. No, no. Solo cuenta Wellington muy bien, porque le afectó muchísimo. ¿Quién se lanzó contra los despojos de la batalla? Que eran riquísimos, por cierto. Los propios soldados ingleses. Lo cuenta Wellington. Me he quedado sin casi 2000 soldados, dice desde Irurzun. Tengo 2000 menos que tenía en Vitoria, y no porque hubieran muerto, sino porque habían desertado. Soldados de fortuna, que no tenían ni pasado ni futuro, de repente se hicieron con bastante dinero en los bolsillos y por sus medios volvieron a Inglaterra, donde empezaron a ser respetables. ¿Se entiende? Esto es así, y lo cuenta el propio. Dice Wellington, dice, yo había esperado obtener un gran beneficio material de esta victoria. Dice, me he quedado sin nada, se lo han llevado todos mis soldados. Y eso lo escribe él, lo dice él. Supongo que es que hay que creerle. Y también comenta la pérdida de soldados que habían desaparecido, se habían volatilizado. Muy buenas tardes. Hay que entender, si han leído ustedes a Galdós, por ejemplo, ¿no? Que era el equipaje del rey José. Sí. Se llevaban una auténtica fortuna de España. En cuadros de Velázquez, en oro, bueno, y lo tuvieron que dejar todo, el rey José hasta su tabaquera de oro. Muy buenas tardes, don Julio. ¿Perdón? Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por su conferencia, más que charla. Que sirva para recordar. Yo confieso que durante la trabajosa escritura de mi librito sobre la batalla, le tuve al lado, en forma de sus libros. Sí. Y le debo mucho. Bueno. Sobre todo, colocarme en la visión de los participantes. Sí. Es increíble, pues sobre todo, claro, los oficiales escribían a casa y escribían sí. con detalles sí. que se hubieran perdido si no hubiera sido... Esas cartas en general de oficiales, porque muchos de los soldados eran incluso iletrados, ¿no? Pero esas cartas, es muy curioso, se fueron sucediendo a lo largo de todo el mes y montan una historia muy interesante. Un novelista aprovecharía esos detalles que los partes de Wellington no dan, y en cambio son los más ricos, ¿no? Un molino que les impide el paso, los húsares que disparan. Yo le quería comentar, porque me cuesta creer que los ingleses no celebrasen Waterloo como celebraron Vitoria. Estoy absolutamente de acuerdo con el historiador inglés y con usted en que la batalla de Vitoria fue más importante de Waterloo porque abrió la pared
abrió el muro. Y a partir de ahí se pudo meterle mano a Napoleón. De hecho, sin Vitoria no hubiera existido Waterloo, porque no hubiera existido la Sexta Coalición ni lo demás. Ya lo han visto, efectivamente. Es que ese mismo ¿Por qué año... cree usted que no se celebró tanto? Tenía una nota por aquí. Sí. Digo, como las anécdotas son interminables. Bueno, si entran en cualquier ordenador, pueden escuchar todavía una melodía con gaitas escocesas que se titula La Batalla de Vitoria. No es antigua, ¿eh? Dice, les leo, como anécdotas complementarias. John McLellan es el autor de una melodía de gaitas escocesas titulada Los héroes de Vitoria. John McLellan fue un militar británico nacido en 1875 en Escocia, que además de dedicarse a su profesión, resultó ser un muy conocido, diría que muy famoso compositor de música militar. Pertenecía McLellan al regimiento Highland Light Infantry, que había participado en la batalla de Vitoria 200 años antes, lo que le motivó probablemente a componer la partitura para gaita escocesa Los héroes de Vitoria, compuesta en torno a 1905, publicada en el 32, con grabación sonora en el 81 y que gracias a internet hoy mismo puede escucharse en cualquier parte del mundo y en el más sencillo de los ordenadores vía YouTube o Spotify. Como ven, anécdotas complementarias son inacabables. Bueno, entonces cerramos ya la conferencia, agradecemos vuestra asistencia y os convocamos para el próximo jueves, que hablaremos sobre esa documentación para completar todo lo que nos ha contado, todo lo que se escribe o mucho de lo que se escribe y lo guardamos en Vitoria, es decir, en la Fundación Sancho Savio, pues nos van a contar qué es lo que se puede consultar allá. Lo tenemos para que los vitorianos y demás investigadores puedan consultar. Entonces, esperamos el próximo jueves en esta misma sala y a la misma hora, y a ver si traemos algún otro folleto distinto, ya veremos si podemos hacer alguna cosa. Gracias pues por vuestra asistencia y hasta la próxima.